Bienvenidos a Un Estudio en la Palabra, una serie de estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a Un Estudio en la Palabra. Este es el evangelista Jimmy Swaggart junto a John Rosenstern, Dave Smith y también con nosotros el Dr. Don Paul Gray. Estamos alegres de estar con ustedes para estudiar la Palabra de Dios juntos. Vamos a empezar donde nos quedamos en la previa programación, Hechos capítulo 9, versículo 19. El resto del capítulo no tiene mucho que ver con el bautismo con el Espíritu Santo, pero yo creo que será bueno pues estudiarlo de todas maneras. Así que vamos a continuar donde nos quedamos en el versículo 19 en el capítulo 9 del libro de los Hechos, John. Luego comió, fue confortado. Se refiere, hablando de Pablo, a que terminaba su ayuno de 3 días. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Esto posiblemente quiere decir que Ananías le presentó a los seguidores de Cristo. Él había venido para arrestarlos, pero ahora se une a ellos. ¡Cuán gran Dios servimos! Quiero que noten algo mientras empezamos el día de hoy. Aquí tenemos a este hombre que acaba de recibir una visión, una aparición, como pocas personas en la historia jamás han recibido, aunque tal vez podemos decir que Ezequiel la recibió y también Juan el Amado, ¿no? Cuando escribió el gran libro de Apocalipsis. Pero este hombre que vemos aquí, quien fue quien persiguió a la iglesia, sin lugar a dudas, hubieron individuos que murieron bajo la tortura que recibieron por él al arrestarlos, simplemente porque citaron el nombre de Jesús. Ellos no habían robado bancos, ellos no habían matado a nadie, no habían hecho nada excepto servir al Señor Jesucristo, ser parte de lo que se refirió como el camino. Y él había puesto a hombres y mujeres en prisión, a muchos. Como dije, sin lugar a dudas, algunos murieron por ese maltrato, esa tortura. Él era el individuo principal que perseguía al Señor Jesucristo. Él odiaba el nombre de Jesús. Jesús era visto por Saulo en ese momento como un impostor, como un hombre que era un fraude, como un charlatán. Así era la manera como era visto por Pablo o Saulo. Y aún en el camino a Damasco, llegando a aquella ciudad, el Señor le aparece y es algo que conmovió tanto a Pablo. Él cayó al piso. El poder de Dios era tan poderoso, tan fuerte ante él que no pudo permanecer de pie y cayó en tierra y Jesús empezó a hablarle. Y él, temblando, sorprendido, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Este hombre fue cambiado en un momento, total, completamente, en un momento. Permítame decirle, entiendo que, esto, no sucede frecuentemente algo de esta naturaleza, pero si nosotros como predicadores de alguna manera podemos ayudar a los individuos a ver a Jesús, si de alguna manera le podemos ayudar a verle, eso cambiará todas las cosas en unos momentos. Así será. Este hombre haría más para la causa de Cristo que cualquier individuo que jamás ha vivido. A este hombre se le entregaría el significado del nuevo pacto y sería responsable porque fuese llevado a cabo y fuese entregado a la iglesia y que no fuese comprometido, diluido o nada de esa naturaleza. La responsabilidad era de él, era de Pablo. Dios lo escogió a él. En una previa programación hicimos la pregunta: ¿por qué? ¿Por qué el Señor no escogió a Juan, al Amado? Él le ayudó, a él le dio la gran visión o las visiones del libro de Apocalipsis. ¿Por qué no a Simón Pedro, que era el vocero de la iglesia en la iglesia primitiva? Ese era Pedro. Y aún así, Dios escoge a Pablo para proclamar el significado del nuevo pacto, para establecerlo en las iglesias,
para entender que la ley fue cumplida por Cristo. Ya no era más. No quiere decir que era mala o algo así, sino que siempre fue diseñada para ser temporal, nunca para ser eterna. El nuevo pacto sí es eterno. Ahora tal vez usted puede hacer la pregunta: ¿qué era lo que en el nuevo pacto era tan superior al antiguo pacto? Piense en esa pregunta por un momento. ¿Por qué el nuevo pacto? ¿Qué era lo que estaba en el nuevo pacto? ¿Qué hizo el nuevo pacto tan superior, tan grande, tan importante por encima del antiguo pacto? Ambos fueron entregados por Dios. Entonces, ¿qué hizo esto? En su opinión, ¿por qué fue tan superior? Estaba basado en mejores promesas y también era de la misma fuente de sustancia, como diría en Jeremías capítulo 31, lo cual nos introduce al nuevo pacto. En vez de que se escriban las leyes en piedras, ahora están escritas en nuestro corazón. ¿Cómo fue esto hecho posible? Bueno, por el sacrificio de Cristo, dándose a sí mismo, representando a Dios y representando al hombre. Pablo le diría a los corintios que Dios en Cristo estaba reconciliando al mundo para sí mismo, tomando la penalidad que Dios demandaba y a nuestro favor como nuestro sustituto, pero viviendo la vida perfecta y justa de la ley que no podíamos cumplir nosotros. El nuevo pacto, el Brit Hadashah, el nuevo pacto, ahora nos da el medio para que podamos caminar en su justicia. ¿Qué piensas, Dave? Yo pienso que el cumplimiento y la realidad que leemos en la ley mosaica, en el antiguo pacto, una imagen de lo porvenir, pero después miramos en Cristo la realidad cumplida. Yo pienso que eso tiene un impacto más grande en la vida de las personas. Dr. Gray. Sabe, la escritura, Juan 3:16, me vino inmediatamente a la mente cuando usted dijo eso. Porque, bueno, en términos del estudio de la historia, obviamente tenemos que dar gran respeto a Moisés en el antiguo pacto y todo lo que eso representa. Claro. Pero aquello único es Cristo nada más. De tal manera amó Dios al mundo que Él dio a su Hijo. Y eso sería el reemplazo para lo antiguo. Y lo cambia todo. Sí, hay tanto en ello que realmente no podemos resumirlo todo en una corta oración, ¿no? Todo lo que han dicho es correcto. Pero yo creo que si se tratase de desglosarlo, la superioridad que tuvo sobre el antiguo pacto, en una palabra se resume, y eso es sangre. Sí. La sangre de machos cabríos no podía remover los pecados. No podía. Sangre animal, claro, aunque sirvió su propósito, era insuficiente para remover los pecados. La sangre de Jesucristo, que es el receso del nuevo pacto, limpia de toda iniquidad, de todo pecado. Y eso para mí es el punto principal del nuevo pacto. Realmente hizo lo que el nuevo pacto no podía hacer. No podía limpiar al hombre del pecado. La sangre de machos cabríos no podía remover los pecados, pero gracias a Dios que la sangre de Jesús y Juan el Bautista, él lo proclamó exactamente. Dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado, los pecados singular, el pecado del mundo, queriendo decir todo, completamente, pasado, presente y futuro, para aquellos que creyesen. Eso es tan potente que realmente cubrió todos los santos de Dios que murieron antes de la cruz. Ellos no tenían nada más que la sangre de machos cabríos, eran cautivos de Satanás. Aunque no eran heridos, estaban en el seno de Abraham cuando murieron, ¿no? Pero a la vez la sangre de Jesucristo los limpió al punto donde Pablo dijo que llevó la cautividad cautiva y dio dones a los hombres. Así que el hecho de la sangre derramada de Jesucristo por Jesucristo limpió de todo pecado. No importa quién sea, que venga Cristo. Para mí es la obra principal del nuevo pacto. Y esto encierra tanto más en sí, pero es eso que garantiza mi salvación. ¿Usted cree que Pablo vio eso cuando vio a Cristo? Porque
El celo que Pablo presentó antes de ser salvo claramente nos muestra de que él era judío entre judíos, aún hasta lo dijo de sí mismo que obedecía la ley, era obediente a ella. El deseo de Sí. su corazón era vivir la ley de acuerdo a lo mejor que él pudiera, de acuerdo como él sentía que la entendía, y de todos la entendía muy bien por su entrenamiento, por su Bueno, educación. John sí, pero él lo hizo realmente como un hombre que no era salvo. Correcto. Él realmente no conocía los rudimentos de la ley. Él sabía, bueno, lo que leyó allí en la superficie, Sí, ¿no? claro. Pero en lo que tenía que ver con lo que la ley representaba, que era Cristo, toda parte de la ley resaltaba a Cristo. Pablo no vio eso hasta que él fue Correcto. tocado en el camino a Damasco. Entonces vio bellamente lo que estaba sucediendo, ¿no? Pero su corazón, siendo preparado, creo yo, en el sentido de que él deseaba querer las cosas de Dios. Y usted lo dijo una vez y me encanta como usted lo dijo. A mí no me importa qué es lo que la Biblia diga, queriendo decir que lo que quiera que diga es lo que yo quiero creer. Exactamente. O palabras similares, Exactamente. ¿verdad? Tal vez estoy citándolo mal. Me metí en problemas al decir eso. Pero es verdad. Así dice el Señor, no es lo que nosotros queremos que signifique, sino lo que dice es lo que yo tengo que creer. Y yo creo que Pablo tuvo ese encuentro con Cristo. Hubo una iluminación que sucedió que sí era ese cumplimiento, y su celo, creo yo, que él pudo Sí. tomar eso ahora en la manera justa y les traía vida a las personas en vez de Bueno, muerte a aquellos que no Una estaban de vez acuerdo él con llegó él. a Cristo, no había hombre en el planeta Tierra que completamente entendía la ley. Sí, Ahora como correcto. él, ¿no? Porque él lo ve en una luz completamente distinta. Él lo ve en la luz de Cristo. Él ve a Cristo todo en el tabernáculo. Esto proclama a Jesucristo. Todo lo que son los rudimentos de la ley, el guardar el sábado, a la circuncisión, todo señala a Cristo. Él ve eso, lo cual no veía anteriormente antes de la experiencia del camino a Damasco. Tenemos que ir a la pausa, así que ya volvemos después de la pausa y usted no se pierda una palabra. Estoy disfrutando esto y espero que usted también. Desde el ministerio de Jimmy Swaggart, esta es la cadena Sun Life. Estamos de vuelta, de vuelta. El versículo 20 en el capítulo 9 del libro de los Hechos, John, o a menos de que quieran anexar algo más. Bueno, adelante. Y luego, De inmediato. en las sinagogas predicaba a Cristo. Eran las mismas sinagogas a las cuales las cartas del sumo sacerdote fueron dirigidas, autorizando a Pablo a arrestar a todo creyente judío que profesara el nombre de Jesús. diciendo que este era el Hijo de Dios. La primera vez en el libro de Hechos que se refiere a Jesús por este título. Ahora aquí lo tenemos. Él está predicando Sí. a Cristo. Él Sí. ve a Cristo. Él ve a Inmediatamente. Cristo en la ley. Él ve a Cristo en la circuncisión. Él ve a Cristo en el guardar el día de reposo. Él ve a Cristo en el tabernáculo. Él ve a Cristo en todo lo que mira. Y así es la manera como debe de ser. Eso muestra que este hombre había nacido de nuevo. ¿Sabe? La palabra clave ahí es el Mesías. Él lo recibió. Cristo es aquel el Mesías, Es sí. el Mesías. Él había estudiado eso toda su vida. Tratando de probar de que Cristo era un impostor y ahora lo ve como una realidad. En unas cuantas horas sucede esto, porque luego significa inmediatamente. Él predicó a Cristo en las sinagogas. Aquellas sinagogas donde él iba a arrestar, ahora había llegado a predicar el evangelio. ¿Qué cambio Sí, en su vida? sí, y eso es lo que sucede con la experiencia de ser nacido de nuevo genuinamente. Él- La gente que dice que es salva, entrega su corazón a Cristo y realmente no lo hacen, no hay un cambio. No son distintos a cuando estuvieron allí la primera vez. Sé que nosotros predicando grandes cruzadas y haciendo aquel llamado al altar y viendo a cientos y cientos, a veces hasta miles, que pasaban al frente a aceptar al Señor, se paraban allí, oraban la oración de fe. Uno no sabe. Hay algunos que ya son salvos, solamente quieren oración. Y otros no sabemos si son salvos. Simplemente no se sabe. Solamente Dios sabe eso.
Y yo creo que está mal que un predicador diga, bueno, tantos fueron salvos anoche. Usted puede decir, tantos respondieron al llamado al altar, pero realmente, ¿quién es salvo? Eso depende de Dios. Correcto. Adelante. Se me viene a la mente los líderes religiosos con quien Jesús estaba hablando en Juan capítulo 5. Les dijo escudriñar las escrituras, ellas son las que dan testimonio Porque de en mí. ellas creen que tienen vida eterna, ¿no? Pero testifican de mí, dan testimonio de mí. Ellos memorizaban libros completos de el Antiguo Testamento. Él estaba enfrente de ellos y ni lo reconocieron. Hablamos de ceguera espiritual. Yo creo que esa es una buena descripción de Pablo. Antes de su conversión, estaba era. ciego espiritualmente, sin poder ver. Pero ahora, no solamente sus ojos físicos fueron abiertos, sino que sus ojos espirituales. Hasta que una persona que no sea salva, es salva, nace de nuevo, no saben nada de Dios, están tan muertos a Dios como yo, realmente no tienen ninguna idea de quién es Dios, de quién es Jesucristo, la Biblia, ellos no saben de lo que se está hablando. El tratar de discutir las cosas con ellos sobre la palabra de Dios es una pérdida de tiempo. Pero en el momento que esa persona viene a Cristo, en el momento que le dicen sí al Señor, todo cambia, su entendimiento cambia. Ellos verdaderamente nacen de nuevo. El que él odiaba, Así ahora es. amaba. Así es. Y la cosa de la cual salió, la religión a la cual estaba tan dedicado y celaba, ahora odiaba. Pero pensemos en este hombre. Él va a aquel lugar a arrestar a personas como lo ha hecho ya muchas veces en Jerusalén y tal vez en otros lugares. Y se dice que se cree que Damasco tenía la mayor concentración de creyentes en ese momento, que más que cualquier otra ciudad excepto Jerusalén. Así que él había recibido cartas de los sumos sacerdotes. Yo voy a ir allí, voy a destruir eso. Él no escogió Damasco de la nada. Él sabía por qué él iba. Y probablemente eso es correcto, porque había una gran cantidad de creyentes allí que habían aceptado a Cristo. Y la noticia llega de Jerusalén que ahora Pablo, quien estaba dirigiendo la persecución de la iglesia, decide, yo voy a destruir esa fe. Y Me pregunto si el celo de Matatías era lo que lo conducía. ¿cómo? Matatías, y voy a explicarlo. Los judíos habían llegado, y esto por supuesto fue antes como en el 300 AC. Los griegos habían llegado y se habían apoderado del área bajo el imperio seleucida. Y los judíos ahora estaban sujetos a ser helenizados. En otras palabras, la mitología y los dioses griegos estaban siendo presentados y muchos judíos se estaban convirtiendo a los principios helenistas y también a las ideologías de los griegos. Y esto hizo que a algunos de los judíos se frustraran y se preocuparan. Y las cosas llegaron al extremo de empeorarse tanto que Antíoco Epífanes, que ahora era el rey y gobernador de esa área, uno de los descendientes de uno de los generales de Alejandro Magno, llegó y comenzaron a traer sacrificios y aún hasta cerdos comenzaron a sacrificar. Y los fundamentalistas ahí, la familia de Matatías, que cuando él se enteró de esto mató al soldado que le contó y a uno de los judíos que estaba con él acerca de las leyes que estaban cambiando con respecto a los griegos. Y como resultado de eso, ellos por supuesto huyeron al desierto, él y sus hijos, y ellos un poco después encabezaron una rebelión y estaban matando a los que estaban tratando de traer a otros dioses a Israel. El fanatismo que se desarrolló de eso fue la creación de los fariseos y los saduceos posteriormente. Y esta idea era que nosotros le servimos al único Dios, al único y verdadero Dios, al Echad, al Dios único. Y no le servimos a estos otros dioses. Y Pablo, creo yo que, siendo fariseo, teniendo esa influencia que después llegó de otros maestros, sentía ese fanatismo de mantener pura a la fe judía. Y tal vez ese fanatismo lo condujo a someter a los cristianos a la muerte pensando que ellos estaban causando que los judíos le sirvieran a otros dioses. Y, siendo ese el caso, cuando el Señor se le presentó y le dijo, estás dando cosas contra el aguijón. Tú no estás entendiendo que este gran llamamiento que tengo no solamente para el reino de los cielos, pero para ti también. Y esa revelación le iluminó inmediatamente. Y así él cambió su manera de ser. Ellos, la aristocracia de Israel,
no hubiese aceptado a Cristo porque él no era del estilo de ellos. Él no era un resultado de sus escuelas, no era un producto de lo que ellos, de lo que formaba la sociedad. Él era un campesino, francamente. Él no estudió bajo sus grandes rabinos, y creo que leí recientemente que solamente tenían 7 rabinos que ellos reconocían en el tiempo de Cristo. Tal vez esté recordándolo equivocadamente, pero ellos tenían que pasar un régimen que realmente era bastante rígido y tomaba años para atravesarlo todo. Era como él conseguir su doctorado, y estoy seguro de que tal vez era hasta aún más. Ellos empezaban a los 13 años de edad la preparación, estudiando bajo las enseñanzas de uno de los grandes rabinos de Israel en aquel momento, y Jesús no hizo nada de eso, punto. Él era el hijo de un carpintero, y el sistema de la sociedad en aquel momento era muy real. Y si una persona trabajaba con sus manos era un nadie, era simplemente nada. Obviamente Cristo era el hijo de un carpintero, o así lo consideraban, ¿no? Y por eso ellos estaban tan sorprendidos cuando visitaron a Nazaret por primera vez. ¿Quién es este? Lo conocemos desde que era niño. Y él ahora, ¿de dónde saca esta sabiduría? Sí. ¿Cómo? Él habló con autoridad. Claro que sí, definitivamente que sí. Y él entonces, cuando dice en esencia, hoy se cumple esta escritura ante ustedes, eso es algo que realmente lo sacó de sus casillas, porque él estaba diciendo, yo soy el Mesías. Así es. Ellos entendieron eso. La gente ahora no lo entiende muy bien, tal vez, pero ellos sí lo entendieron, y él estaba citando a Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los corazones quebrantados, a pregonar libertad a los cautivos, la vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y hoy estas escrituras se cumplen ante sus oídos, y allí se molestaron, lo iban a matar. Yo he subido a ese monte en Nazaret, donde está cortado y hay un camino en la parte de abajo, de allí arriba lo iban a lanzar, lo iban a matar. Así es como nosotros tenemos que tratar de entender su punto de vista en ese momento, porque lo que le causó a ellos que hicieran eso, sé que fue el diablo, pero a la vez todo su pensamiento, ellos no podían aceptar a alguien que era un campesino, obviamente era un campesino, que no tenía conexión con sus rabinos, que no había estudiado bajo aquellos individuos, y aún habla con una sabiduría que parecería que ellos debieron de haber entendido y decir, no, esto tiene que ser Dios, porque ningún hombre puede hablar de esta manera, pero no lo hicieron. No lo hicieron. Ellos querían matarlo, y lo hubiesen hecho si no hubiese sido por el Espíritu Santo quien los detuvo. Y cuando uno le añade toda la historia de los milagros, ¿por qué eso no lo convenció en verdad? Realmente no lo sé, pero permíteme hacerle una pregunta de Pablo. Sabe, mire, hay un año de silencio en el que no sabemos dónde él estuvo durante este tiempo, en términos de Cristo, su ministerio, la crucifixión. Ciertamente, en cierto momento, él tuvo que oír cuántos seguidores Cristo tenía, porque cuando Pedro predicó el día del Pentecostés, 3,000 fueron salvos, después 5,000 más. Así que todo esto había crecido tremendamente. Así que él se presenta en algún lugar alrededor de este tiempo, en algún momento con respecto a la línea de tiempo, pero le aira tantísimo, y él entra a esta persecución fuertemente hasta que él está haciendo mucho más de lo que una persona normal hace. Permítame interrumpirle un segundo. Vamos a continuar en la próxima programación. Lo que está diciendo es extremadamente importante, considero. Se nos terminó ya el tiempo, no tenemos el tiempo de continuar ya, pero quiero continuar en la próxima programación porque estas son preguntas que necesitamos hacer y dar respuestas a ellas. Así que nos vemos en la próxima programación. Gracias por sintonizar Un Estudio en la Palabra. Visite nuestro archivado de programas en línea en sonlifetv.com.